Hola. Hola, mamá. Quiero irme a casa. Sasha, no podemos ir a casa ahora. Pero mira lo que tengo para ti. ¿Ah? Ten. Me puedes llamar sin problemas a la hora que quieras. ¿Hola? Hola, ¿eres mamá? No, soy un monstruo peludo. Aguanta, mi amor. Te prometo venir siempre que pueda. Buenos días, señora Keefe. Buenos días, ¿cómo está? Gracias, señora Keefe. Trabajando. Tiene un jardín precioso. Me alegra oírlo. Hola. Mamá, ya estamos aquí. Quiero presentarte a Tanya. Ella es enfermera. Tanya aceptó... Te he pedido buscarme una mujer turca. Llévatela, no me gusta. Mamá, encontrar a una buena cuidadora lleva mucho tiempo. Tanya es una gran enfermera y masajista. Estudié su documentación. Mil disculpas. No entiendo nada. ¿Dónde me puedo lavar las manos y empezar a estudiar sus medicamentos? Gracias. Al menos se lava las manos. Eché a la cocinera, ella no sabe hacer nada. Hablaré con Tanya a ver si acepta cocinar para ti. Señora Etze, ¿me puede decir dónde están sus medicamentos? Quiero colocarlos en la cajita según el horario de toma. ¿Qué puede cocinar esta? ¿Qué sabe de nuestra cocina? ¡Oh! Ella ni habrá oído hablar sobre doner kebab. Pare un momento. Nada de doner kebab con su enfermedad. Solo puede comer la comida dietética con un mínimo de sal. Con mínimo de grasa, nada de fritos o té fuerte. Creo que se llevarán bien. Me tengo que ir a hacer recados. Mamá, sé paciente. Tanya, sé respetuosa. Nos vemos. Aquí, ¿ya no vive más Tania en el hotel? No. ¿Dónde está? No consigo hablar con ella, no me contesta las llamadas. Tranquila, Liuda. Seguramente te contestará sin falta cuando tenga tiempo libre. Aquí, espera. Quiero que sepas... Fui yo quien la obligó a hacer masajes. Lo sabía. ¿Quién te lo dijo? Hola, Sasha, hola. ¿Por qué no me contestas? estaba durmiendo y me despertaste. Perdona, pero ¿qué te pasa? ¿Te duele la cabeza? No me dejan salir. No me gusta. Hijo, pero... Si quieres voy para allá y nosotros damos un paseo por el pasillo. Tampoco se puede por el pasillo.
Hagamos así. Mañana voy para allá y pido al doctor el permiso para pasear contigo en el jardín del hospital. ¿Te parece bien? Te estaré esperando. Y yo. No te he llamado. Vete. Señora Edse, necesito su ayuda. Te han contratado para que tú me ayudes a mí, no yo a ti. He traído la mesa de masajes. ¿Puede ayudarme a explicarle a los obreros dónde hay que ponerla? Solo es un gasto innecesario. Hay que hacer masaje en el hammam. Señora Edse, necesita masajes 2 a 3 veces al día. No puede ir tanto a hammam. Está bien, si no quiere ayudarme, me las arreglaré. Buenos días. La entrega. ¿A dónde lo llevamos y dónde lo dejamos? ¿Habla ruso? No, ¿Do you speak English? no. Un minuto, por favor. Llévenlo ahí. Ok. Señora Edse, en media hora la espero para el masaje. Tanya esperaba su llamada. Akif, le informo sobre esta tarde. Sigue con mi madre. ¿Cómo va todo? Depende de la situación. Ya nos pusimos al día con la medicación, le medí el azúcar. Tiene el azúcar alto, tenemos que cuidar su alimentación. Pero la señora Edse aguantó con éxito el masaje de la tarde. ¿No hubo gritos o peleas? Claro que hubo, ya se quejará de mí con usted. Ya estoy acostumbrado. Lo importante es que usted ha tenido paciencia. Akif, quería comentarle algo importante. Entienda, los enfermos son como niños, necesitan la atención de sus seres queridos. Su madre también necesita su atención. Se ha acostumbrado a que usted solo viene cuando ella despide a alguien. Hay que romper ese estereotipo. ¿Cómo? No venga solamente cuando hay que resolver problemas, sino sin razón. Así la señora Edse no tendrá que inventarse una fórmula nueva para comunicarse con usted. Es posible que tenga razón. Mi madre llama. Mucha fuerza y no se deje manipular. Diga. ¿Cómo te encuentras, mamá? Has traído una asistenta que me va a mandar a la tumba. Mamá, ella sabe lo que hace. Ven aquí ahora mismo y échala. Yo sola no puedo con ella, es muy cabezona y lista. Lo siento, mamá. Estoy en un viaje de negocios en otra ciudad. Nada de excusas. Después de su masaje me duelen todos los huesos. No podré aguantarla ni un día más. Tendrás que aguantar, mamá. Volveré a final de la semana. Te contagiaste de su insensibilidad. Tráeme samsu para el desayuno. Y un té fuerte con baklava. Puedes cortar las hojas en mi jardín. ¿Todo entendido? Su desayuno, señora Edse.
¿Tan rápido? Un vaso de agua caliente y una papilla sin mantequilla ni sal. Para el desayuno tiene un vaso de agua caliente y una papilla dietética. No voy a comer eso. Para tratar la diabetes es necesaria la disciplina. Con sus costumbres acabó en una silla de ruedas. Organícese. ¿Dónde está su fuerza de voluntad? Haga lo que yo diga. Beba el agua, coma lo que le cocine y créame, podrá volver a caminar, se lo prometo. No creo. Ni una sola palabra. Créame, No te creo. así será. ¿Me podría dejar marchar ahora un par de horas? No hace falta que vuelvas. Solo me harás feliz. No se olvide de tomar sus medicamentos. Pronto volverás a correr. Y nos subiremos a alguna atracción, iremos al parque o mejor al acuaparque. O nos subimos a un barco. Mira ahí. ¿La ves? Mira cómo es. No puedo esperar a que te den el alta si vamos a jugar, a pasear, ¿sí? Agneta, ¿sabes dónde está Tania? Se la llevó el señor Akif. Lo sé, pero ¿a dónde exactamente? Resulta que soy la única amiga de Tania y tengo que saber por si pasa algo y ella necesita ayuda. Señora Akif se lleva a Tania a la villa de la señora Hetzi. Ella trabaja ahí como asistente. Bien, entonces ahora lo entiendo todo. Gracias. Pero no le he dicho nada. Sí, claro. Muy bien. Ahora vamos a vivir de esta manera. No estoy en una cárcel. Viviré como se me dé la Por gana. supuesto. Pero ahora, según el horario... Masaje. Ay, ya, ay, ya, ay, ya, ay, ya. Buenos días. Buenos días. No acepto excusas, señora Etze. Según el horario, tenemos la piscina. Mis piernas no andan. ¿De qué piscina habla? Pero sus brazos funcionan perfectamente. Es una campeona del mundo en tirar bandejas y ¿Qué platos. está haciendo? Shake it. Señora Etze, según el horario, tenemos masaje. ¿Aló? Policía, tengo un ladrón en casa. Vengan rápido a la villa de Eze. Sí, entendido. Ojurdles, Ashbek Siagnaten. Piataush. Yamunubisles Gaborakaurnis. Lo siento, el señor Akif nos ha explicado todo. ¿La acercamos a la villa de la señora Hetzi? Sí. Sí. Gracias.
Gracias, adiós. Ya estoy en el sitio. Traigo el encargo. Ok. ¿Por qué ha tardado tanto? La señora Hetzi ya está impaciente. No es mi culpa, lo traigo cuando me lo han hecho. Aquí tiene. Buenas noches. ¿Me Gracias. deja ver qué tenemos ahí? Muchas gracias. Era la cena que pidió la señora Hetzi. No hablo bien el turco, pero sé muy bien lo que la señora Hetze puede comer y lo que no puede. Espero que me entienda. Lo entiendo. Gracias. ¿Por qué tardan tanto? Quiero comer por fin comida normal. Señora Hetze, ¿Eres tú? ¿Otra vez? le agradezco por encargarme mi cena. Hola, hijito. ¿Cómo te encuentras? Bien. Mamá, quiero irme a casa. Mi corazón, te darán de alta cuando te quiten las vendas. A ver, ¿te duele la cabeza? Me da vueltas, pero me lo aguantaré. Muy, pero muy bien. Aguanta. Ya pasará. No muy rápido, pero pasará. Mamá, ya sé cómo decir gracias en turco. No. Teşekkür. Teşekkürler. Y también se puede decir muchas gracias. Çok teşekkür. Mira qué chico más bueno eres. Te prometo que en cuanto te den el alta, en cuanto te quiten las vendas, iremos a pasear, jugar, divertirnos y nadar en el mar. Seguro. Seguro. ¿Quieres hacerte el ultrasonido? Ve con otro médico. No sé nada de Tania. No me contesta. Tampoco tiene tiempo para ti. Sasha está en el hospital y ella está consiguiendo dinero. Trabaja como loca. Y tú no has movido ni un dedo, como si no fuera tu hijo el que está en el hospital. Encontré la solución, pero no puedo contactarla. ¿Encontraste el dinero? Casi. Podemos hablar con Tania, pero no contesta. ¿Puedes llamarla? Hola, Masha. Perdona que hace mucho que no te llamo. Es que estoy aquí como en la guerra. Tania, hola, mira, tengo aquí a Valer al lado. Quiere hablar contigo, creo que ha encontrado el dinero. Si me has mentido, te mato. Tania, he encontrado la única salida de esta situación. Dime. Oksana propone que vendamos el departamento.
Compramos uno más barato y la diferencia cubrirá los gastos del tratamiento de Sasha. Solo tienes que mandarme autorización. Tanya, no le hagas caso. Te vuelvo a llamar. Fuera de aquí. ¿Tengo mal los análisis? No, ¿por qué? Todo lo contrario. El azúcar está bajando, la tensión se está estabilizando y usted ha perdido un par de kilos. Lo que me ha costado eso. Por eso, le propongo que probemos caminar. ¡Oh, no! ¡Me voy a caer! Señora Etze, usted es una mujer fuerte, inténtelo. Hemos reforzado sus músculos con el masaje, la natación y los ejercicios. Es hora de que se levante de la silla. ¿Estás segura de que volveré a andar? Dame ese palo. Pero aguántame fuerte. ¿Vamos a dar el primer paso? Vaya, ni siquiera me duele. No siento dolor. Se puede seguir viviendo. Señora Keith, venga pronto. La señora Etze le espera impaciente. Y una cosa más. Señora Etze, le propongo dar un paseo por el jardín. Su jardín es precioso. El azúcar ha bajado de verdad. ¿Podemos pedir algo más agradable para el estómago? Sabes, quiero darle una alegría. Podemos, pero muy poquito. ¿Por qué no te has ido? ¿Por qué no has dado un portazo? Señora Etze, tengo un hijo. Él está ingresado en el hospital, lo operaron. Tengo que pagar su tratamiento, pero es muy caro en Turquía y ya no tenía derecho a renunciar. ¿Por qué no me lo dijiste antes? ¿Pero qué podría cambiar eso? Venga, vamos a dar un paseo. Vamos. ¿Aquí? Aquí, mira, pronto voy a bailar. Mamá, me alegro mucho de verte tan contenta. Te traje este bastón. Así que el hecho de que yo ande no es sorpresa para ti. Ah, Tanya te lo contó. Tanya, esto es para usted por haber puesto de pie a mi madre. Aquí solo estaba haciendo mi trabajo. Me paga bien por eso, con eso es suficiente. Hagamos lo siguiente. Me apuntaré para su masaje. Últimamente me molesta la espalda y le pagaré con este pequeño detalle. ¿Qué dice? Bien. ¿Ya está? Puede vestirse. Es usted profesional. Me siento genial. Creo que usted se ha ganado mucho más que mi pequeño detalle. ¿Qué dice? Usted hizo mucho por mí. Gracias a usted, yo puedo pagar el tratamiento de mi hijo. ¿Cómo se encuentra él?
Gracias, ya mucho mejor. Tienen unos médicos muy buenos aquí. Pronto se irá de Turquía y no ha podido ver lo hermoso que es mi país. ¿Por qué no le enseño la ciudad vieja? Temo que la señora Edse no me dejará marchar. Hablaré con ella. No te había avisado. Hello. Buenos días. ¿Quién es usted? Buenos días, señora Edse. Soy Liuba, la amiga de Tania. Ella me invitó aquí, por eso vengo. Tania no está. Señora Edse, quería decir que usted tiene una casa preciosa. Qué envidia que Tania vaya a vivir aquí. ¿De qué está hablando, Luba? Hasta donde yo sé, Tania será su nuera pronto. ¿De dónde vienen esas fantasías? He visto como Tania y Akif estaban sentados en un restaurante mirándose el uno al otro con unos ojos muy enamorados. Tonterías. Akif no es así. Yo he visto cómo Akif le besó las manos a Tania, pero no se preocupe. No creo que Tania quiera quedarse con su casa. Se llevará a Akif a Rusia. Nunca pasará. Nunca jamás. Bye.